Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a los ejercicios? ¿Quieren que veamos algo de los ejercicios anteriores o empezamos directamente desde acá? Chicos, No, profe, yo no. Profe, yo tenía una duda del ejercicio 6. sí, Bancame que lo busco y te digo cuál era la duda que tenía. dale. Acá dice que el sector de ingresos medios ahorra 40 centavos por cada peso que se incrementa el ingreso del sector. Sí, La pregunta sería, ¿por qué es 0,6 la propensión marginal a consumir y no 0,4? porque te está diciendo que los 40 centavos los ahorra. Sería la propensión marginal a ahorrar los 40 centavos. Por lo tanto, si la Bien, propensión eso marginal no a lo había ahorrar pensado. es 40 centavos, como la propensión marginal a consumir tiene que ser 1 menos esto, es 0,6. Bien, eso no lo había pensado. Gracias, profe. No, de nada. Está bueno esas cosas porque a veces suelen haber este tipo de cosas en los exámenes que son a propósito para, es propensión marginal a ahorrar, no propensión marginal a consumir. Bueno, está bueno que por ahí les surjan esas dudas, así que sepan que pueden existir esas cosas y que la tienen que leer bien antes de contestarlo. Profe, y otra consulta. Bueno, ¿sí? Yo, por ejemplo, si quiero graficar con el Excel, yo lo he intentado varias veces, el tema de graficar la propensión marginal a consumir, y lo mismo con la media, y lo mismo con el tema de la función consumo, pero nunca me sale bien el gráfico como muestra en la pantalla, en el PowerPoint. Por ahí estoy colocando yo mal los valores, pero quería saber cómo podría hacerlo en el Excel. Y vos, la propensión marginal siempre es una constante, o sea, siempre te va a quedar, por más que vos tenés que poner en los dos ejes, a ver, acá tengo una propensión marginal a consumir y media, y en el largo plazo los dos son una constante, tendría que ser la de largo plazo para que sea parecida a la que estuvimos viendo acá, a esta. Acá pones los valores de la propensión marginal a consumir, por ejemplo, que te va dando, y después tenés que hacer un gráfico de dos ejes, con no sé cómo se llama bien en el Excel, después lo podemos ver. Bueno, tiene un nombre que tiene como unos puntitos, muy parecido al que yo les hice acá. Ese es el gráfico que tienen que hacer, que tienen que elegir, digamos. Y después lo que tienen que hacer son dos columnas. Una columna es de la propensión marginal a consumir, les va dando los valores, y la otra, el ingreso, son los dos valores que tienen, las dos variables. Entonces, si el ingreso es 0, bueno, va a ser 7.000 más 0,8 la propensión a consumir. Si el ingreso es 1.000, lo van poniendo así, y lo van calculando en los dos columnas. Y después le tienen que tirar después podemos hacer uno. Pero son de las dos variables estas. A ver, si yo duplico esto, acá. Por ejemplo, vamos a sacar. Para graficar consumo, solamente tienen que darle valores de ingreso, distintos tipos de ingreso, y multiplican cuánto es el consumo, y tienen también las dos variables, consumo e ingreso, para poder hacer esta recta. Y después para la propensión marginal a media, porque la marginal es totalmente una constante, independientemente del valor de I. Lo puedo hacer en dos columnas. Insertar. Bueno, acá no me va a dejar hacer un gráfico, ¿no? Pero la idea
seguramente quizás no te sale por el tipo de gráfico. Lo que tenés que hacer bien es elegir bien el tipo de gráfico. La propensión media y el ingreso. Y acá, si el ingreso es 0, la propensión media será 7000 con 8. Después, si el ingreso es 1000, bueno, tendrás que calcularlo cuánto te da eso. Son los 7000 dividido 1000, más los 0,8, que serían los 7,8. Si después el ingreso es 2000, haces lo mismo. Más 0,8 te da 4,3. Y así tenés que ir agrandando todos los ingresos. Y con estas dos son los que tenés que graficar. Y bien que te queden los ejes bien el producto medio acá y el ingreso acá. Creo que se llama gráfico de dispersión o algo así en Excel, ¿no? Insertar gráfico Sí, de dispersión. Un gráfico de dispersión. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Disculpe, profe, ¿está explicando tema nuevo o están viendo los prácticos? No, estamos viendo, me preguntaban cómo se puede graficar la propensión media a consumir y la propensión marginal. Ajá. En un Excel. Bueno. ¿Cómo se puede dibujar en un Excel bien con distintos números, no? Insertar el gráfico. Quizás acá deberíamos... No, ¿ustedes están viendo el Excel? No. Yo estoy viendo el PowerPoint. Ah, bien, porque tengo proyectado entonces no la pantalla completa en la pantalla, sino una ventana. Bueno, ahora les voy a... La idea sería, a ver si los puedo que lo vean. A ver si puedo dejar de presentar acá y vamos a compartir pantalla y lo ve. Esto sería, vamos a darle números más chicos, porque vamos a poner acá un ingreso de 50, 100, 150, 200, y acá sería, esto sería los 7000 dividido, que agarre esto, más 0,8, que sería la propensión marginal, la propensión media, perdón. Acá podríamos darle muchos valores. Y esto debería tener una forma parecida, ¿no? Pero bueno. Este de acá del 7000, este es el que me estaba dando más. Ahí más o menos era el que me estaba. ¿La ven ahí la propensión media a consumir? Después, obviamente, que podemos tener la propensión marginal a consumir. Marginal a consumir, que esta es era 0,8. Va a quedar bien baja. Independientemente del ingreso, es siempre 0,8. Entonces acá tendríamos que seleccionar datos y agregar el nombre es la propensión media a consumir, no, marginal, estamos poniendo ahora a consumir, los valores de X, que es el eje de acá, son todos estos, no, los valores de X, sí, son todos estos. No tenemos nada, y los valores de Y es estos. Ahí nos va a quedar la propensión marginal, lo que pasa es que, bueno, tenemos valores muy altos, y esto también, a ver si lo saco estos. Profe, ¿ese Excel lo va a subir después? No, sí, es un Excel nada más que estoy probando para ver la propensión media nada más. A ver si le sacamos un poco esto y le damos valores más chicos al ingreso. Vamos a darle valores más chicos al ingreso. En vez de ser 50, le vamos a dar, a ver, 10.
15, y de ahí... No se está viendo, profe. ¿Cómo? Que no se está viendo el Excel, no sé si lo está mostrando. ¿Nadie lo ve? Sí, sí se Yo lo ve. veo. Sí, se está viendo, profe. Bueno, ahí más o menos, esto tendría que ser, obviamente, todo, pasa que es 0,8 justo, ¿no? La propensión marginal a consumir. Tendría que ser todo esto, independientemente de cuánto sea el ingreso, siempre va a ser 0,8. Esto se puede, bueno, más o menos. Y esta es la propensión marginal, la media. Pero le pueden ir dando valores. Ustedes agarran el Excel, hacen una de las I, le ponen valores de I, los van modificando y después a la propensión media le ponen la fórmula. En este caso era 7.000 dividido el ingreso más 0,8 que es la propensión marginal a consumir. Y ahí les va dando los valores y lo que tienen que hacer, los pintan y eligen insertar este tipo de gráfico. El de dispersión, este te pone los puntos y no te pone las líneas. Entonces, con ese gráfico, ven ahí, ya tienen la propensión, lo mismo que hice yo acá, la propensión media a consumir. ¿Sí? Buenísimo, profe. Había elegido mal el gráfico, entonces. Sí, es por el tipo de gráfico por ahí. Siempre los gráficos estos, igual si quieren graficar la función consumo, también, siempre son estos. Cuando son los gráficos lineales de 2x y queremos que haga una lineal, una función lineal, siempre elijan estos gráficos. Este no les va a marcar los puntos, le va a hacer la línea directamente así. Este les marca los puntitos, todos los datos. Este les marca los puntos pero no las líneas. Y este es muy parecido. Pero cualquiera de estos se las va a dibujar bien. Después tienen que jugar un poco, más o menos, con la escala para que no se les vaya mucho. En este caso está complicado porque el 0,8 este no se ve absolutamente para nada. Tendríamos que tener datos bastante chicos de ingreso, ¿no? A medida que vamos achicando los datos de ingresos, como que se va haciendo más, pero también vamos perdiendo la escala. Pero bueno, más o menos es así como lo deberían hacer. Pero lo más difícil es eso, elegir bien el tipo de gráfico. Después pueden graficar también la función consumo, dándole valores y le va a salir bien. Bueno, si no tienen ninguna duda más con respecto a todo lo que vimos ayer, empezamos con esta nueva parte, pero por lo menos una parte más actual de distintas teorías que intentan explicar, hasta el día de hoy hay mucho más contemporáneas que la de Friedman y la de Modigliani, ¿no? Pero que es el día de hoy que intentan tratar de ver cómo estimar de la mejor manera el consumo de las personas, cómo las personas tratan de estimar su consumo cada uno, ¿no? Y de esa manera hacerlo una estimación de la función de consumo global. En este caso nosotros vamos a ver dos hipótesis, dos funciones de consumo de largo plazo, la de Milton Friedman y la de Franco Modigliani. En el medio de esta siempre el libro de texto, o si ustedes lo buscan por ahí en internet o en algún lado de eso, fíjense siempre, está bueno buscar en internet, hay mucha información, pero traten de fijarse siempre que sea de algún instituto, de alguna universidad, sobre todo para confiar bien en la información que se da, ¿no? Porque digamos que cualquiera puede subir hoy un video a YouTube y por ahí estamos viendo información que nos están dando y es errónea la información. Entonces siempre está bueno ver qué canal es, si pertenece a una universidad, algún instituto de economía, o la persona es un economista o alguien que se dedica a eso, como para confiar por ahí un poco en lo que se está viendo, ¿no? Pero bueno, una de las que está en el medio de esto, que siempre está con Friedman y Modigliani, es la de Fisher, que es un consumo también en el tiempo. Nosotros acá no la vemos, pero la van a ver también en muchos textos, que siempre aparecen todas juntas porque son más o menos de la misma época. Bien, el ejercicio que nos toca ahora, que es el 7, habla del ingreso permanente, por lo tanto nos vamos a meter un poquito en la teoría. Yo sé que la vieron ya en la clase de teoría, por lo tanto acá vamos a ver muy poquitito como para meternos más o menos qué
¿Qué quería decir Milton Friedman cuando pensó en esta hipótesis del ingreso permanente? Recuerden que nosotros veníamos de pensar el consumo en base a Keynes, donde Keynes sostenía que el consumo, que las personas consumían en base a su ingreso actual, de su ingreso contemporáneo, el ingreso que reciben ahora. O sea, yo recibo el sueldo y pienso ahora, no estoy pensando en mañana. Luego demostraron en uno de los estudios de Simon Kuznets, cuando se demostraban en series de largo plazo, que la gente en el largo solía pensar en el largo plazo, no es que no les importaba el futuro, y demostró que había otra función de consumo, donde una de las características es que no está este consumo autónomo, ¿no? que planteaba Keynes. La hipótesis del ingreso permanente de Milton Friedman, él sostenía que siempre los ingresos, las personas lo tenían que pensar como que hay un ingreso que es permanente o que es más permanente, un ingreso que puede llamarse más un ingreso transitorio, ¿no? Ese ingreso transitorio es el que, qué sé yo, bueno, hoy yo juego a la quiniela todos los días y hoy me saqué la quiniela. Bueno, no es un ingreso que yo lo voy a considerar para planear mi futuro consumo, sino que, bueno, me saqué la quiniela ahora, es un ingreso totalmente transitorio. Yo ese tipo de ingresos que yo sé, que ya no sé que son transitorios, ni siquiera los voy a tener en cuenta para calcular mi ingreso permanente. Y mi consumo permanente, el consumo que yo voy a querer a lo largo de mi vida, porque yo lo que quiero es tener o planear mi vida y que mi consumo sea que me mantenga el nivel de vida, o sea, un consumo totalmente estable que me pueda mantener ese nivel de vida, ¿no? Yo no quiero hoy, porque gano un ingreso alto, bueno, listo, me consumo todo y no pensar mañana que me puedo quedar sin trabajo y no consumir absolutamente nada, sino que tratar de tener un equilibrio en la vida. Y para mantener un consumo, el consumo permanente, que era un consumo lo más estable posible, Friedman decía que se basaba este consumo en el ingreso permanente, en un ingreso permanente. Y después teníamos la propensión marginal a consumir. Fíjense que si ustedes ven esta fórmula de consumo, es muy parecida a la que habíamos visto de largo plazo que descubrió Kuznets, que era cómo se comportaba la gente en el largo plazo, salvo que antes lo consideraban el consumo contemporáneo de hoy con el ingreso corriente, ¿no? Esto lo que quiere decir es que vamos a tener un consumo permanente que va a estar basado en un ingreso permanente. Lo que Milton Friedman trata de ver es, bueno, ¿cómo estimamos este ingreso permanente? ¿Cuál va a ser mi ingreso permanente para toda la vida? Es algo muy subjetivo, ¿no? Es algo que cada uno va a estimar su ingreso permanente. Esto que dice acá, que los consumidores gastan su renta permanente, pero ahorran la mayor parte de su renta transitoria, en lugar de gastarla, es para lograr tener este consumo estable y permanente. ¿Qué quiere decir? Bueno, supónganse que yo tengo un consumo permanente, totalmente permanente, y pienso que va a ser así de 1.000 pesos por el resto de mi vida, 10.000 pesos por el resto de mi vida. Pero bueno, hoy juego a la quiniela y me gané otros 10.000 pesos. O sea, hoy yo tendría 20.000 pesos para gastar. El consumo, no me voy a gastar los 20.000 pesos, porque yo sé que en otro momento me puedo llegar a necesitar más plata. Entonces, mi consumo va a estar basado en este ingreso permanente que era de 10.000 pesos. Este transitorio que tengo lo voy a ahorrar. Lo voy a usar para ahorrarlo, para ver si en otro momento que no cobre estos 10.000 pesos o me lo roben, por ejemplo, yo tenga estos ahorros para poder seguir manteniendo este consumo permanente. Más o menos el esquema lo podemos plantear como tenemos un ingreso presente, acá tenemos los ingresos y acá tenemos en el tiempo. Tenemos el ingreso de hoy, que es el que tenemos ahora. Los ingresos pasados, fíjense que tenemos dos parecidos y uno que tuvimos menos ingresos, después nos aumentó el ingreso, y después esto es una estimación de los ingresos que podemos tener en el futuro. Esto va a depender mucho de cada persona. Hay personas que tienen un trabajo estable, un trabajo que lo tuvieron toda la vida, entonces pensarán que quizás van a seguir manteniendo ese ingreso durante toda la vida. Otros pueden tener un trabajo donde están constantemente
en capacitación, en pleno crecimiento, y que piensen que la mayor probabilidad es que vaya creciendo ese ingreso porque tienen en la mira seguir escalando y seguir capacitándose y seguir creciendo en el trabajo. Otro puede pensar que mucho no dura en el trabajo por su forma de ser y por su forma de pensar, que ya por el pasado también se da cuenta de que duró unos meses, un año, 2 años y después renuncia. Entonces eso también lo puede proyectar hacia su futuro. Es bastante complicado proyectar los ingresos futuros, ¿no? Una cosa son los ingresos pasados, que ya pasaron y ya sabemos que están, el ingreso presente, pero lo más complejo son los ingresos futuros, ¿no? Cómo tratar de proyectar estos ingresos. En un primer momento se obtiene la fórmula de ingreso permanente contemplando los ingresos pasados y cuando a vos te cambian el ingreso en el presente, ¿no? Entonces es como decir, bueno, ¿qué va a pasar con este ingreso presente? ¿Se va a mantener en el tiempo o es algo que es transitorio y solamente va a estar ahora y después me lo van a bajar de vuelta? Y después dijeron que también se tenían que usar los ingresos futuros. Eso cada uno lo puede plantear como quieran. Hay fórmulas donde no hay ingresos futuros y hay fórmulas donde solamente se manejan para estimar mi ingreso permanente, los ingresos pasados y el ingreso presente. Eso es alternativo para cada uno. Para esta teoría el consumo no depende obviamente del ingreso corriente actual. La persona no consume en base al ingreso que tiene hoy, sino que va a consumir en base a este ingreso permanente. ¿Que cómo se obtiene este ingreso permanente? Es un promedio ponderado de todos los ingresos que yo pienso que voy a tener durante toda mi vida. Los que tuve, los que tengo en el presente, y si quiero estimar los que voy a tener en el futuro. Cada uno de estos ingresos que yo voy a contemplar para mí, para sacar mi ingreso permanente, los voy a ponderar, les voy a dar un peso. ¿Qué tiene más peso? ¿El ingreso que tengo ahora o el ingreso que tenía en el pasado? ¿Qué peso le doy a cada uno de estos ingresos que yo voy a tomar para estimar mi ingreso ponderado de toda mi vida? Ustedes lo pueden pensar, ustedes digan, bueno, ¿cuál va a ser mi ingreso ponderado de toda mi vida? Hoy seguramente quizás es más bajo para los que trabajan y esperan un ingreso que sea más creciente a través del tiempo cuando se reciban y consigan un trabajo mejor. Y bueno, pueden estimar esos ingresos y sacar un promedio ponderado de todos esos ingresos. Y establecer su consumo permanente en base a ese ingreso ponderado, no en el ingreso que están recibiendo ahora. Esa era la idea que tenía Milton Friedman de cómo era la función consumo y cómo los individuos planeaban su consumo por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque sostenía que la persona quería estar estable, quería tener un consumo lo más estable posible. No le gustaba hoy porque hoy estoy bien y tengo económicamente mejor porque tengo un trabajo mejor, consumir mucho, darme más lujos, todo, y después el día de mañana me despido y no tener un peso para poder gastarlo y no tener nada para poder consumir. Sino que sea lo más estable posible, ¿no? Y para eso necesitaba encontrar este ingreso permanente. Está basado en ingresos que él considera lo más estable posible. No tiene en cuenta los ingresos transitorios, no se tienen en cuenta acá si a mí me regalan plata, si yo me gano la lotería, si yo tuve suerte y me dieron un bono, un plus, o me dieron un premio en el colegio, en el trabajo porque me fue bien o algo por el estilo. Todo lo que es transitorio no se tiene en cuenta. Entonces, con todos estos ingresos que tenemos acá, con todo el popurrí de ingresos que cada uno puede contemplar los que quiera, se saca un ingreso permanente, que es un promedio. Se obtiene un promedio. ¿Un promedio con qué? Con ponderaciones. Las ponderaciones que son los pesos que se le da a cada uno de estos ingresos. No a todos los ingresos les doy los mismos pesos, ¿no? Algunos me parece que son más estables, otros me parece que no los voy a tener. Entonces, eso depende, y esto me lo va a dar el valor de phi, el valor de esta variable. Y con este ingreso permanente, una vez que lo obtenga, voy a calcular cuál va a ser mi consumo estimado para toda mi vida. Lo más difícil de esto, obviamente, es obtener esta función de ingreso permanente. Acá tenemos de vuelta la función consumo. Esta es la propensión marginal a consumir, lo que me dice
También, si aumenta mi ingreso permanente, cómo va a variar mi consumo, o cuánto de ese ingreso permanente yo lo destino a consumir, y cuánto ahorrar, que es el resto. Y tenemos una fórmula como esta, donde el ingreso permanente está formado por, supónganse que acá tenemos dos ingresos, el ingreso pasado, el del T-1, y el del T que es ahora, en el tiempo. Entonces tenemos el ingreso pasado, yo ya lo conozco, es un ingreso que está dado, un ingreso que será 5.000, 10.000, pero lo conozco porque es un ingreso que lo tuve en el pasado. Y ahora me aumentan el ingreso, ¿no? Me aumentan el ingreso. De la diferencia que yo tengo entre estos dos ingresos, que es esta parte de acá más que nada, ¿no? Es la diferencia, es esto, antes recibía esto y ahora recibo toda esta parte más también. Bueno, de esa diferencia que tenemos ahí, ¿qué peso le doy a esa diferencia? O sea, cuando yo digo qué peso le doy a esa diferencia de ingresos que tengo ahora, es decir, ¿qué tanto pienso yo que eso va a ser estable o que va a ser permanente? O sea, yo estoy pensando que mis ingresos futuros van a ser así de vuelta y eso fue algo extraordinario, o no, o van a ser todos así. Bueno, eso ahí tenemos dos diferencias. Acá, por ejemplo, si yo pienso que mis ingresos, serían dos casos extremos, ¿no? Dos casos extremos, que mis ingresos a partir de acá, de IT, del actual, van a seguir siendo así, del mismo monto. Van a seguir siendo todos así, eso es lo que yo espero. Por lo tanto, ahí a phi va a ser igual a 1. Es el peso que yo le voy a dar a la diferencia esta. Es total. Mi peso es total. Mi ingreso va a ser así. Por lo tanto, si yo a esto le doy phi igual a 1, fíjense que me queda t menos 1, este con el t menos 1, lo único que le di el valor 1 acá. Este se me va con este, y me queda que el ingreso permanente va a ser igual a IT, al ingreso actual, porque es lo que yo pienso. ¿Qué pasa ahora si yo pienso que no? Yo pienso que todo lo contrario. Esto estamos dando los dos casos extremos, ¿no? En general son intermedios, por eso phi tiene un valor entre 0 y 1. ¿Qué pasa si yo digo, no, esto fue algo extraordinario, esta diferencia? Después todos mis salarios, mis sueldos van a ser así. Seguro, seguro. Esto fue algo porque fue un premio de ese mes y nada más. Bueno, por lo tanto, esta diferencia que hay entre IT y T menos 1, que es esto que estoy marcado acá con turquesa, va a ser 0. Porque esa no la voy a recibir más. Entonces, phi va a ser igual a 0. El valor de phi va a ser igual a 0. Si yo le doy igual a 0 a esto, todo esto desaparece y me queda que el ingreso permanente va a ser igual al IT menos 1, que es este, ¿no? Que es este. Profe, ¿puede retroceder otra vez un segundo de la ponderación? Porque no entendí por qué le daba el valor de 1 al primero. Yo le doy el valor, yo le voy a dar el valor de 1, son los dos casos extremos estos. Después phi toma valores entre 0 y 1. ¿Qué pasa? Para mejor entenderlo, uno podría dar los dos casos extremos. Si phi es igual a 1, yo estoy diciendo que esta diferencia de acá va a ser absoluta, va a ser verdadera. Yo voy a seguir recibiendo todos los meses, pienso que voy a seguir recibiendo todos los meses este sueldo, este ingreso. Para mí, esta diferencia de acá entre este y este, que es la diferencia que me está dando acá, es permanente. Va a ser permanente. Entonces, el peso es total que yo le doy. Entonces, phi va a ser igual a 1. Si phi es igual a 1, si esto es igual a 1, esto me va a quedar IT menos 1, IT y menos IT menos 1. Este con este se me va, y mi ingreso permanente, el que yo estimo que voy a tener para toda mi vida, va a ser igual a IT, a este, es lo que yo le estoy diciendo, a este. ¿Sí? Sí, ahí sí me quedó claro. Y lo contrario, el otro extremo, sería si phi es igual a 0. Si phi es igual a 0, yo pienso que esta diferencia que está acá, esto está acá, es la diferencia esta. Que esta diferencia no existe, ¿no? Eso no va a existir más. Eso fue algo transitorio y mis ingresos, a partir de ahora, van a ser siempre así. En realidad eso fue un premio o algo del momento, pero después todos mis ingresos van a ser así, totalmente igual a T menos 1. Entonces esta diferencia no existe. Esta diferencia no va a ser nada permanente. Para nada va a ser permanente. Para mí es igual a 0 el peso que le doy a esta diferencia. Entonces ahí
phi va a ser igual a 0. Y si phi es igual a 0, todo este término desaparece. Y ahí me va a quedar que el ingreso permanente es igual a t menos 1, que es igual a este. Todo esto van a ser igual al ingreso permanente. Esos son los dos casos extremos. Después phi, yo no... A ver, lo más probable es que quizás yo no sepa cuánta de esta diferencia me va a prevalecer. Puedo pensar que sí, que va a ser así, salvo que sí, que lo sepa, por algún motivo. Pero también puede ser que sea así, y que el próximo sea así, y que el próximo sea así de vuelta, los ingresos, ¿no? Entonces, yo no sé bien cuánto, puedo estimar, de acuerdo a por qué me la dieron, si fue algo, como dije antes, un premio o no, fue por una capacitación, que yo eso lo voy a seguir manteniendo, por lo tanto, eso va a seguir estando. Entonces, eso va a depender mucho del trabajo y de lo que yo estoy estimando ahí. Entonces, ahí le voy a dar el valor de esta diferencia. Cuanto más cerca de 1 esté, es porque más creo en esta diferencia. Si es igual a 1, la creo toda, que va a ser permanente. Pero por ahí capaz que no me la juegue a que todo sea permanente. Entonces, de esta diferencia digo, bueno, me juego a que la mitad va a ser permanente. Entonces le doy un 0,5 al peso de este nuevo salario, de esta nueva diferencia de salario. Y así voy armando mi función de ingreso permanente. Acá solamente tenemos dos periodos, el T-1, el pasado y el actual, pero se puede hacer con infinitos periodos, tanto pasados como futuros, con la única salvedad que tenemos que darle ponderaciones y toda la suma de esas ponderaciones tiene que ser igual a 1. Una vez que nosotros tenemos esta función, que es la que yo tenía recién ahí, la podemos desagregar. Podemos hacer la distributiva del phi, acá, y la distribuyo. Entonces me va a quedar phi de t menos phi t menos 1. Junto los que tienen t menos 1, y me queda phi por it, que es el ingreso actual, y 1 menos phi de t menos 1. Y esto lo que me va a dar, en estos dos términos, son los pesos. ¿Qué pesos tiene mi ingreso pasado, mi ingreso presente? ¿Qué peso tiene mi ingreso pasado en mi ingreso permanente? Acá, de vuelta, tenemos nada más que dos términos de dos periodos, t menos 1 y t. Podría ser, como está acá abajo, infinitos. Yo puedo tener t menos 1 con el phi, el peso que le doy al t menos 1, y t, que es el actual, con el peso que le doy, el ingreso que estimo en el próximo periodo, con el peso que le doy, el ingreso que estimo para los dos periodos siguientes, con el peso que le doy, y así sucesivamente todos los que quiero. Y la suma de todos los phi que contemplo tiene que ser igual a 1. La diferencia entre cada uno de estos es los pesos. Quizás yo al actual le puedo dar 0,5, un 50%. Al pasado le puedo dar 0,3. Bueno, y acá tengo que repartir entonces 0,1 y 0,1 a los pesos estos. En total esto me tiene que dar siempre 1. Son los pesos. A este le doy un 10%, porque casi siempre los estimados del futuro son los que tienen menos peso, porque son estimaciones. Entonces tampoco le podemos dar un peso tan grande. El actual lo conocemos y el del pasado se conocen también. En base a eso, uno lo que hace es tratar de estimar y darle peso a veces a algunos ingresos futuros. Como ya les dije, todo depende de la estimación que haga cada uno. Puede ser que no utilices ingresos futuros para calcular tu ingreso permanente. ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, profe, se entendió. Eso, profe, disculpe, viene a ser como una especie de sumatoria, más o menos, ¿no? Sí, es una sumatoria de todos los ingresos que vos querés contemplar y estimar como promedio de tu vida. Vos estás estimando acá, vos lo que querés es que en tu vida tengas un consumo estable. Entonces decís, bueno, para yo tener un consumo estable, necesito tener un ingreso promedio de mi vida. Un ingreso promedio de mi vida. Los pasados los conocés, el del presente lo conocés, y podés estimar, si querés, algunos del futuro, largarte a estimar algunos del futuro. Y a todos estos le dan un peso. En vez de sumarlo y dividirlo directamente
por la cantidad y sacar un promedio simple, lo que se saca es un promedio ponderado. No todos los ingresos tienen el mismo peso. Si yo todos los ingresos lo divido, tengo 1, 2, 3, 4, lo divido después por 4, sería sacar un promedio simple de todos mis ingresos. Yo no quiero sacar un promedio simple de mis ingresos porque no tienen el mismo peso para mí. O sea, hay algunos ingresos que yo los considero más verdaderos, más permanentes, y otros que me estoy tirando un poco a estimarlos. Entonces, lo que hago es ponderarlos por estos fines. Esto le doy los distintos pesos. No son todos lo mismo. Y ahí saco un promedio que se llama ponderado, de todos mis ingresos. No hay una fórmula única que diga, bueno, vos tenés que contemplar el ingreso del pasado, del presente y el próximo. No. Cada uno saca su ingreso permanente como más le guste. Hay gente que son más estables en el trabajo, hay gente que no tiene estabilidad laboral, hay gente que sabe, porque está haciendo capacitaciones todos los días, cómo le va a ir aumentando el ingreso. Bueno, cada uno es un caso particular. Se pueden tomar infinitos del pasado, el del presente, y si querés o no, del futuro, y infinitos también. Pero cada uno tiene que tener su ponderación. Es un promedio ponderado, no un promedio simple. Profe, ¿puedo hacer un ejemplo con números? Ahora nos metemos con los números, con los ejercicios. Profe, de que avance, Estamos haciendo una introducción nada más de esta parte teórica y ahora nos metemos con los números. Sí, sí. Ah, buenísimo. profe, Sí. a mí me quedó la duda de dónde sale IT menos IT menos 1. Y T menos 1. ¿Este? No, el otro, el del paréntesis. ¿Este? ¿O este? Viva, es ese, pero todo el paréntesis. ¿Todo este paréntesis de dónde sale? Sí. Es de lo que hablábamos acá. Vos tenés el ingreso. Vos tenés el ingreso del pasado, T menos 1. Supónganse que T es igual al 2000. Ahora lo vamos a hacer con números. Bueno, este es 1999, en el periodo anterior. Y ahora en T y ahora en T, en el periodo de hoy, me aumentaron el ingreso. Bueno, la diferencia que hay, si este era 1000 y esto es 2000, la diferencia está de 1000. Esto es la diferencia entre estos dos. La diferencia entre los ingresos pasados con los ingresos de ahora, con el ingreso presente. Ahora con los números, cuando le pongamos números, seguramente tres nada más la diferencia entre el ingreso que tenías antes y el ingreso que te dieron ahora. Y el peso que le das a esa diferencia. Esto, el peso significa, ¿va a permanecer en el tiempo o es algo que es totalmente transitorio? ¿Lo tengo que tomar como permanente o es transitorio esta diferencia de ingresos que me dieron ahora? Estos son niveles de ingreso, ¿no? Este puede ser 1000 y este 2000. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Bien. Acá teníamos entonces que el consumo permanente es función del ingreso permanente. Y lo que tenemos que estimar es el ingreso este permanente, ¿no? Que tenemos esta formulita para estimarlo, que es un promedio ponderado con estos phi, de acuerdo a todos los ingresos que nosotros contemplemos. En este caso de acá el ejercicio está nada más contemplado 2. Esto es nada más a modo de, para que vean, que si uno lo tomara en el corto plazo, o sea, en el corto plazo significa que yo todavía no calculé mi ingreso permanente, no tengo calculado mi ingreso permanente, sino que estoy todavía calculando mi consumo en base a el ingreso del periodo T y del T menos 1. Entonces, reemplazo esta función que está acá, acá. ¿No? Esto sería en un corto plazo, porque en el largo plazo ahora lo vamos a ver. En un corto plazo, yo reemplazo esto acá, C, y esto es todo el ingreso permanente, ¿no? Que todavía no está calculado, sino que lo tenemos todavía con los ingresos en los distintos periodos. Hacemos la distributiva de C, me queda este término y este término, como mi consumo en el corto plazo.
Para sacar el producto medio de corto plazo, lo que tengo que hacer es dividir este consumo por IT, que es el del momento en que estoy ahora. Entonces, divido este primer término por IT y el segundo término por IT. Este con este se me va y me queda este término de acá. Y esto me va a quedar un término así porque no, en definitiva no se me pueden ir estos ingresos porque son dos ingresos totalmente distintos. Y cuando saco el producto marginal, es la derivada del coste del consumo a corto plazo con respecto al ingreso actual. O sea, con respecto a esto. Es esta parte de acá. Con respecto a esto, entonces C por fin me quedo. Fíjense que el consumo, el producto, la propensión marginal a consumir, la propensión media es esto, que es la propensión marginal a consumir, más otro término, ¿no? Que es esto, que es positivo, más este término positivo. Por lo tanto, la propensión media a consumir es mayor que la propensión marginal a consumir. Sigue siendo igual que lo que decía Keynes en el corto plazo. O sea, seguimos que en el corto plazo la propensión media a consumir es mayor que la propensión marginal a consumir, lo que había establecido Keynes. Pero nuestro consumo en realidad no está basado en el corto plazo, está basado en el largo plazo. Por lo tanto, estos ingresos, una vez que yo obtengo en el largo plazo todos estos IT-1, se promedian, hago este promedio ponderado por los FI y obtengo este ingreso permanente que es lo que estoy buscando. Por lo tanto, cuando yo saco la propensión media y marginal a consumir, pero de largo plazo, estos, que antes era el ingreso de T-1 sobre T, ahora es el promedio, ¿no? Ahora es el promedio, ese es el ingreso de largo plazo. Por lo tanto, estos se terminan cancelando. Se cancela, acá hacemos la distributiva, y este se va a terminar cancelando con este, y nos va a quedar que el producto medio, la propensión media a consumir de largo plazo, es igual a la propensión marginal a consumir. Lo que me da la propensión marginal a consumir de largo plazo. Lo mismo que decía Kuznets, que era propensión media y marginal son iguales en el largo plazo. Acá está mal, esto dice corto plazo, y debería decir largo plazo. Estamos en el largo plazo. O sea que seguimos sosteniendo en el corto plazo, por más que no utilicemos ese consumo en el corto plazo, nosotros vamos a utilizar acá una estimación de ingreso permanente de largo plazo y un consumo de largo plazo. Pero si lo quisiéramos calcular de corto plazo, seguimos con la misma teoría que tenía Keynes en el corto plazo. Y ahora nos metemos a ver, vamos a verlo un poquito más al ejercicio. El ejercicio 7 dice, supongamos que phi, recuerden que es la ponderación que yo le doy a la diferencia de ingresos que estoy calculando, ¿no? Yo tengo dos periodos, en este caso, T y T-1, y tengo una diferencia de ingresos. Bueno, esa diferencia de ingresos entre T-1 y T es mi valor de... ¿Profe? Sí. Disculpame, ¿no sería el ingreso presente de 10.000 pesos? No, 1000 dice la función del ejercicio. ¿El ejercicio no dice 1000? Ah, por ahí no estoy confundido yo, no lo revisé. Ahí me fijo. Bueno, supongamos que phi es igual a 0,7 y que el ingreso de este año fue de 1000. Y el del año anterior, T-1, fue de 13.500. Este nos va a decir el peso que le doy, la ponderación que le doy a esta diferencia de ingresos. Yo tengo que en T-1 tuve 13.500 de ingresos, pero en T tengo 1000 de ingresos. Yo no estoy convencida de que va a ser, de acá en adelante va a ser igual que el anterior a 13.500, ni tampoco estoy convencida 100% de que va a seguir siendo de 1000. Por eso el phi no toma ni valor de 0 ni valor de 1. Para armar la función, yo tengo, para armar mi ingreso permanente y sacar este promedio ponderado entre estos dos ingresos, y sacar este ingreso permanente, tengo que completar esta función. Phi es igual a 0,7.
el ingreso actual es 1000. Más, esto es 1 menos phi. Siempre los phi que yo estoy contemplando me tienen que dar, la suma me tienen que dar 1. Así que este es 0,3. 0,3 por el ingreso anterior. Si uno la mira así, más allá del resultado que me da que el ingreso permanente para mí, o promedio ponderado, considerando estos dos periodos, es de 4.750. Es el ingreso que yo tengo que tener en cuenta para calcular mi consumo. Más allá de eso, fíjense lo que le está dando el peso, le da que yo estoy más cerca de un 70% de seguir cobrando 1.000, y en un 30% estoy convencida de que voy a seguir cobrando 13.500. Es más o menos esos pesos los que le doy. Obviamente que a mí, yo al tener este ingreso permanente, me va a dar un consumo, lo voy a tener que multiplicar por, acá nos da la función de consumo, y me va a dar un ahorro. Ese ahorro seguramente lo voy a utilizar acá para consumir, para poder consumir lo que con este ingreso no puedo. Pero acá me va a sobrar. Entonces lo voy a utilizar en el próximo periodo para tratar de tener un ingreso total, o un ingreso que me permita un consumo lo más estable posible. Cuando queremos sacar el consumo, directamente es, acá nos da la función de consumo, 0,85 es la propensión marginal a consumir por el ingreso permanente, o sea que vamos a tener un consumo de 4.037,5. Vamos a tener, esto nos va a dar un ingreso permanente y este va a ser, por ejemplo, mi consumo. Y este va a ser mi consumo permanente. Consumo permanente. ¿No? Este es mi consumo permanente. Esto es los 4.750, supónganse que es por acá, más o menos, y este va a ser 4.037. Todo lo que yo no consumo, lo voy a ahorrar. Yo ahorro en el periodo, en los periodos corrientes. Y ese ahorro seguramente lo voy a utilizar acá, porque acá voy a recibir mi ingreso de 1.000, para poder consumir 4.000. Porque yo mi consumo va a ser siempre 4.037. Esto lo que me va a servir es que en periodos donde yo tengo un ingreso superior, lo ahorre, y luego me permite que en periodos donde tengo un ingreso menor, pueda seguir consumiendo estos 4.037 porque tengo ahorros. Y puedo tener este consumo lo más estable posible, lo más permanente posible. Saco la propensión media de la propensión marginal, bueno, 0,85, consume el 85% de este ingreso permanente, y la propensión media también es 0,85. El ahorro siempre se saca en el periodo que se está sacando en cuestión. O sea, el ahorro del periodo T, de este periodo, yo cobré 1.000 en el periodo T, menos y consumí 4.037. Tengo un desahorro de menos 3.037. ¿Qué voy a usar? A ver si lo tengo acá calculado. No, ya pasé a lo otro. Copiar y pegar. Supónganse, voy a levantar esto un poco acá, esto lo voy a levantar acá. Si que yo quiero sacar cuál fue el ahorro del periodo T-1. Ahí va a ser el ingreso en T-1 menos el consumo permanente. Pero acá era 13.500. Por lo tanto, yo tengo que hacer 13.500, que es el ingreso en T-1, menos el consumo de 4.037,5. Voy a tener un ahorro de 9.462,5. Estos son mis ahorros. Por lo tanto, lo que me va a permitir ese ahorro es poder financiar este desahorro del periodo en T y yo seguir manteniendo mi consumo en 4.037,5. Siempre el ahorro se saca
en el periodo en cuestión, considerando sí el consumo permanente, pero el ingreso del momento. El ingreso en que estoy sacando el ahorro. Acá tengo un ahorro y acá tengo un desahorro en el periodo. Esto me permite a mí tener este consumo. Bueno, ¿cuál es la renta permanente y el consumo? No dice nada más. ¿Alguna duda, chicos, de este? Este es bastante sencillo, solamente tiene esos dos periodos nada más. Se calcula en base a esos dos periodos, se calcula el consumo, que siempre se lo van a dar, la función de consumo, y se saca cuánto es el consumo, y si les piden el ahorro, si no les establecen el ahorro en qué periodo lo están pidiendo, sáquenlo para los dos, así eso da cuenta de que ustedes saben de que el ahorro depende del periodo en que se esté midiendo el ingreso, no hay un ahorro permanente, sino que depende del ingreso del periodo que lo esté calculando. El ejercicio 8 dice, sea la función de consumo, y nos da una función de consumo, es esta, con una propensión marginal a consumir de 0,8, y nos dice, mientras que la función de ingreso permanente es la siguiente, y nos da, acá ya nos da, estos son los phi, los distintos phi, las ponderaciones, siempre pueden corroborar de que da 1, entre 0,6 más 0,3 más 0,1, tenemos el 1 de todas las ponderaciones de los ingresos que va a contemplar esta persona para calcular su ingreso permanente. Va a contemplar un ingreso en T, un ingreso en T menos 1 y un ingreso en T más 1, que lo va a estimar. Dice, el ingreso del año 2001 ha sido 10.000. El ingreso del año 2001, que es del periodo anterior, es de 10.000. Es el que tenemos acá. Lo vamos a sacar. Ahí está. Sabemos además que en el año 2002 el ingreso se incrementará en 3.500. El año 2002 se va a incrementar en 3.500, o sea, va a pasar a ser el del actual 13.500. Y luego dice, tiene dos expectativas para el año siguiente, que sería el año 2003. Una es que las expectativas respecto al año 2003 tengan una caída de 2.000, o sea, que caigan 2.000, por lo tanto, el ingreso va a ser de 11.500, va a ser este verde oscuro. Y la otra es que espera que para el año 2003 se produzca un aumento de 2.500. Por lo tanto, 13.500 más 2.500 se me dio un ingreso de 16.000. Estas son dos opciones. Yo tengo que contemplar uno para el mismo periodo. No puedo contemplar para el mismo periodo 2003 las dos opciones. Por lo tanto, acá lo que me obliga es a sacar dos ingresos permanentes. Uno con la opción A y otro con la opción B. Después la persona que hace esto se inclinará más por uno o más por el otro. Yo sí puedo calcular más ingresos futuros, por ejemplo, el del 2004, el del 2005, pero de un mismo periodo tiene que ser un solo valor. Por lo tanto, acá lo que nos está haciendo es sacar dos opciones de ingreso permanente. Para sacar el primero solamente vamos a tomar la opción A, que tiene una caída de 2.000, o sea que el ingreso del 2003 va a ser de 11.500, o sea que estaríamos contemplando que sea así, ¿no? Que sea esto. Estaríamos contemplando esto. Tenemos estos ingresos y tenemos que sacar un promedio ponderado de estos ingresos. Bueno, ya tenemos la fórmula también acá arriba armada. 0,6 es el peso que le doy al actual, al del 2002, que es 13.500. 0,3 es el que le doy al del periodo pasado, que es 10.000. Y 0,1 es la estimación, ¿no? La estimación que hago, le doy un peso del 10% nada más, y considero qué pasa si en el periodo 2003, o en el próximo año, mi sueldo cae en 2.000 y es 11.500. Calculo todo esto, primero hago obviamente las multiplicaciones y luego sumo todo, y me da un ingreso permanente de 12.250, o sea, un ingreso 12.250, un ingreso por acá más o menos, ¿no? El ingreso permanente más o menos por ahí.
Arriba de 10.000 y arriba de 11.500. De 12.000, 250 me da. Bueno, entonces en base a eso yo tengo que calcular mi consumo permanente. Lo incorporo acá en la fórmula por 0,8, me da un consumo permanente de, vamos a copiar, pegar, de 9.800. Más o menos por acá es el consumo. Yo voy a tener este consumo, de 9.800. Todos estos tramos, de acá donde yo voy a recibir mi ingreso mayor, lo voy a usar para ahorrar, para cualquier otro periodo en que yo tenga que usarlo para seguir manteniendo este consumo de 9.800. Bueno, era lo que tenía acá. Acá lo tenía más, el ingreso permanente de 12.250 y el consumo permanente de 9.800. Yo voy a consumir durante mi vida, por ahora, en esta estimación que hice, la puedo remodelar después. Yo después del 2004 puedo sacar nuevamente mi ingreso permanente y ajustarlo de vuelta. De 9.800. ¿Qué pasa con los ahorros? Bueno, el ahorro del año 2001, tengo que contemplar el ingreso del año 2001 menos el consumo permanente. Son los 10.000 menos 9.800, tengo un ahorro de 200. En el 2001 ahorré 200. En el 2002 tengo 13.500, consumo 9.800 y ahorro 3.700. Y en el 2003 tengo 11.500, estimo el ingreso, menos 9.800, tengo un ahorro de 1.700. En este caso nos da todos ahorros en todos los años, ¿no? Son todos ingresos altos, por lo tanto nos permite tener estos ahorros en todos estos ingresos. La otra opción que teníamos era que sea de 16.000, que sería una opción más optimista, ¿no? Nos tendría que dar un ingreso más alto, un promedio ponderado más alto. Esto es todo lo mismo, 0,6 por el ingreso del 2002, el 0,3 por el ingreso del 2001, y acá el peso que le doy al futuro, que es el 10%, en vez de poner 11.500, pongo 16.000. Era la otra opción de expectativa de ingreso futuro. Si considero que yo voy a tener 16.000 de ingreso futuro, bueno, mi ingreso permanente entonces, o promedio ponderado de estos años que tengo acá, contemplados, es de 12.700. Entonces tengo mi ingreso ponderado en 12.700. Calculo mi consumo permanente, estos 12.700, por 0,8, que es la propensión marginal a consumir, me da un consumo de 10.110. Obviamente que como yo estoy contemplando ingresos mayores, voy a tener un ingreso permanente promedio mayor y un consumo mayor. Acá tengo un consumo de 10.160. Para calcular los ahorros, el ahorro del año 2001, del T-1, son 10.000 por ese año, menos 10.160. O sea que tengo un desahorro de 160. En el año T, en el 2002, tengo 13.500, menos el consumo permanente de 10.160, tengo un ahorro de 3.340. Y en el año 2003, tengo 16.000 por mi estimación, menos 10.160, voy a tener un ahorro de 5.840. Todos estos ahorros me van a permitir a mí mantener este consumo a lo largo del tiempo. En épocas de desahorro y en épocas donde mi ingreso va a ser mayor, lo utilizo para ahorrar. ¿Qué más nos pide? Nada más. El ahorro de cada año, nada más. Hasta acá, hasta el ejercicio 8, tenemos la de ingreso permanente. ¿Alguna duda, chicos? Con esto los ejercicios son siempre de esta manera. Les van a dar los ingresos, y les van a dar una ponderación, 2 ponderaciones, o las ponderaciones como están acá, y nada, tienen que estimar el ingreso permanente y van a tener la función consumo, o le darán la propensión marginal a consumir, y tienen que sacar el consumo permanente. Pero son bastante... por ahí es más complicado la parte teórica o entender la teoría, lo que hay detrás de esta teoría, que los ejercicios después, ¿no? Profe, ¿por qué lo pondré tan bajo el futuro?
Primero porque es un ejercicio. 0,1. Está puesto 0,1. O sea, se puede poner 0,2 o 0,3. Pero en general es como decíamos antes. Siempre los futuros, como vos los otros son conocidos. Vos conocés el pasado, Claro. y conocés el presente. Cuando vos tenés que estimar, es muy justo que vos le des mucho peso a ese sentido. Porque es algo que vos no conocés. Puede pasar o no. ¿Yo? Sí. Entonces, si vos le das... Sí, la verdad, sí. Chicos, ¿alguien tiene algo que ¿Ahí? Y sí, puede mucho peso allá y allá. No, igual, ni está. No se cayó antes. Nos quedamos sin casa. Bien, ahí lo desafío yo. Que vos le des mucho peso a 16.000, te va a implicar que el ingreso permanente te va a dar mucho más alto. Si el ingreso permanente, si vos le das un peso muy grande a esto, que lo pueden calcular, pueden jugar con eso. Denle acá 0,6 a este y a este 0,1, denlo en vuelta, y les va a dar un ingreso muy alto y les va a dar también un consumo que lo va a seguir. Entonces, sobre algo que está estimado, sobre algo que... Entonces son muchos desahorros, yo estoy consumiendo mucho por encima de mi ingreso, me estoy endeudando, alguien me está prestando para yo después, en teoría acá, cuando cubro estos 16.000 se lo voy a devolver. Pero ¿qué pasa si esto te pasa esto? O sea, esto va a estar calculado para siempre, vos vas a tener un ingreso y un consumo por encima de tus ingresos desde siempre, de pasados, presentes y futuros. Entonces, siempre cuando uno estima los ingresos futuros, hay que tener cuidado, porque como son expectativas, salvo que uno sepa que habló con el jefe o algo y le digan, bueno, el mes que viene o cosa va a estar resucitando. Entonces ahí sí se le puede dar un peso más porque está más certero. Pero siempre lo que no se conoce genera incertidumbre. Y la incertidumbre tiene que tener un peso menor. Lo conocido tiene un peso mayor. Pero eso obviamente que depende mucho de cada uno. Si yo sé que sí, que va a ser 16.000, bueno, le pongo un peso mayor. Y si mis ingresos van a seguir siendo así, le pongo un peso mucho mayor a 16.000 y menor a 10.000, porque mis ingresos, por más que me equivoque un poco, van a estar más cerca de 16.000 que de 10.000, porque estoy casi seguro que voy a cobrar esto. Por eso los pesos y todo eso dependen muy subjetivamente de la experiencia laboral de cada uno. En lo normal, en las expectativas futuras, cuando uno hace a futuro, hay que tener cuidado y por eso se le da un peso menor, nada más. Profe, Sí. entonces eso nos quedaría a todos diferente dependiendo del peso que le dé a cada año. No entendí, se me cortó el audio. Que a todos mis compañeros nos quedaría diferente eso dependiendo del peso que le dé cada uno a cada año. Y sí, y todos van a tener ingresos distintos, vos no tenés los mismos ingresos que tus compañeros. Y también tus expectativas serán distintas que las de tus compañeros. Esto es de cada uno, tu consumo es tuyo. Profe, pero en ese ejemplo, si en vez de 0,6 le ponemos 0,5, después al otro 0,4, 0,1, ¿los números van a ser distintos? Sí, lo único que siempre a esto, los pesos, estos que son todos los pesos, siempre tienen que dar, la suma tiene que dar 1, no pueden poner a este 0,5 y dejarlo así. Si a este le sacan 1, le tienen que dar el 0,1 ese que está faltando a algún otro. Estos pesos siempre tienen que dar 1. Después los arman como ustedes quieren. En el ejercicio, si está armado de una manera, lo tienen que dejar así, no lo pueden cambiar. Lo digo para su propio ingreso permanente, si lo quieren calcular, sí. Cada uno puede poner el que uno piensa de cómo son los pesos de esos ingresos. Si vos trabajás y decís, bueno, mi ingreso pasado fue de 5.000, mi ingreso actual es de 10.000, mi ingreso futuro, y qué sé yo, será 12.000. Bueno, lo que vos pienses de esos pesos de tu ingreso, ¿cuál se va a acercar más al promedio ponderado de tu vida, tu ingreso de toda tu vida? Vos le das los pesos. ¿Mi ingreso va a estar siempre más ligado a 10.000 o siempre más ligado a 20.000? Bueno, vos le das los pesos a eso. A lo que vos creas que, por tu experiencia laboral, por tu capacitación, por la empresa en la que estás. Hay empresas en que son más quedadas
y que el sueldo siempre igual, que no recibe capacitación, y hay empresas que son más proactivas, más innovadoras, que siempre te están capacitando, te están ascendiendo. Eso es muy personal de cada uno, muy personal, de cada situación de cada uno. En el ejercicio, si lo reciben con los números esos, lo dejan con los números esos porque son los que le dan ejercicio, pero después, uno cómo lo quiere estimar, sí, es totalmente subjetivo, es totalmente para uno. Cada uno, yo no tengo el mismo consumo que un amigo mío o que mi compañero de trabajo, y tampoco los salarios. ¿Por qué? Por experiencia, por capacitación, por título, por antigüedad. Todo eso yo no tengo por qué cobrar lo mismo que cobra mi compañero. Entonces, con mis expectativas de futuro, si yo quiero capacitarme o rendir para algún concurso para agarrar algún cargo mayor, todas esas cosas son subjetivas e individuales de cada uno. No tiene por qué coincidir con el de mi compañero. Ahora, en los ejercicios acá sí. Después ustedes pueden variar esto para ver cómo se va cambiando el ingreso permanente y el consumo, y le dan distintos pesos a estos ingresos. Siempre les tiene que dar uno. Si a este le bajan a 0,4, bueno, esos 0,2 que le sacaron, se los tienen que dar a este, bueno. No pueden dejar que esto, si no está mal calculado el promedio ponderado. Si no, busquen cómo se saca un promedio ponderado y van a ver que le van a explicar todo ese tema de los pesos, que se le da a cada componente del ingreso. Pero es totalmente subjetivo. Bueno, esto es lo que tenemos de ingreso permanente. Ahora nos vamos a meter en la otra teoría de largo plazo, que tiene bastante que ver porque es de largo plazo y lo que, en finalidad, lo que buscan de alguna manera, de formas distintas, pero lo que buscan es tratar. El rechazo siempre que se le hizo a Keynes es que las personas no quieren consumir mucho hoy y nada mañana. Entonces, que no están consumiendo con el ingreso, que son precavidas, por eso existe el ahorro. Que tratan de tener, o lo que uno quiere es tener un nivel de vida lo más estable posible. No que hoy tenga mucho y mañana no tenga que comer. Entonces, lo que tratan de hacer es eso, estimar un consumo lo más uniforme posible. Quieren mantener un nivel de vida uniforme, por lo tanto, durante toda su vida. Para eso van a ahorrar en los periodos con ingresos y utilizar esos ahorros en periodos donde no tienen ingresos. En estos casos, por ejemplo, cuando uno se jubila. La hipótesis de la teoría del ciclo vital o ciclo de vida es que las personas planifican su comportamiento de consumo y ahorro durante toda su vida, de tal manera de distribuir ese consumo de la mejor manera posible a lo largo de su vida, lo más estable y uniforme posible. Esta teoría del ciclo vital tiene muchísimos supuestos. Tiene muchos supuestos que después, si uno se empieza a meter más en la teoría, los empiezan a levantar. Nosotros estamos viendo el caso más simple de la teoría del ciclo vital, donde está rellena de supuestos. Pero después, si uno quiere interiorizarse más, no es obligatorio de la materia, obvio, pero después se les van levantando los supuestos y se va por ahí acercando un poquito más a la realidad, porque con tantos supuestos es como que cada vez la aleja más de la realidad. Y además de tener muchos supuestos, tiene mucha predicción, ¿no? Predice muchas cosas que a veces no son tan reales o nos cuesta mucho predecirlas. A veces algunas cosas sí, se pueden predecir más fácil y otras cuestan un poco más, pero podemos llegar a estar cerca. Lo más notable es la cantidad de supuestos que tiene. Supuestos que te alejan de la realidad, porque en realidad cuando uno vive en la realidad, tenés todas esas opciones, que ahora las vamos a ver. Uno de los supuestos, bueno, esto está bien, un año de vida es un año de trabajo, se supone que se contempla un año es un año de trabajo, el mismo. No existe incertidumbre sobre la muerte, se sabe cuándo se va a morir, o por lo menos se estima, esto lo sacan seguramente por una esperanza de vida. Uno puede decir, bueno, según mi salud o mis antepasados, cuánto vivieron mis abuelos, mis tatarabuelos, bueno, más o menos yo cuánto estoy más cerca de vivir, 90, 95, 80, 85, bueno, más o menos uno puede tirar una edad, ¿no? No existe una incertidumbre sobre la vida laboral, acá se supone que vas a trabajar durante tantos años
Y, bueno, obviamente que la vida, los años jubilatorios, se sabe porque en un país como nuestro, que tiene un sistema de jubilación, uno sabe cuándo se va a jubilar. Pero este no es que acá existe un sistema jubilatorio, entonces yo me jubilo y empiezo a recibir una jubilación. Acá no hay un sistema jubilatorio, sino que yo sé o estimo que a la edad de 65 años, 70 años, la edad que yo miro, no voy a trabajar más. Y voy a tener que tener los fondos suficientes para poder sobrellevar o seguir consumiendo el resto del que me queda de mi vida pasiva, de mi vida de jubilado. Pero no hay un sistema jubilatorio. No existe acá un sistema jubilatorio como tenemos hoy en día en la realidad, que cuando uno aporta de su salario durante su vida activa, su vida laboral, para luego, una vez que se jubila, empieza a recibir una jubilación. Que lo aportan los que están activos en ese momento, ¿no? Entonces se mantienen los pasivos con los activos del momento. Acá no está el sistema jubilatorio, pero como no está un sistema jubilatorio, ustedes imagínense que no hay un sistema jubilatorio y que en algún momento ustedes tienen que dejar de trabajar. Y cuando dejen de trabajar, ese día va a ser una jubilación propia. Ustedes se jubilaron propiamente, no trabajan más, pasan una vida pasiva, pero necesitan seguir consumiendo. Entonces van a necesitar contemplar todo ese tiempo, seguir consumiendo y van a querer por lo menos seguir manteniendo su ritmo de vida, ¿no? El ingreso laboral se conoce y es el que se va a percibir durante toda su vida. Este es un supuesto bastante fuerte, que por ahí lo diferencia un poco de la teoría de ingreso permanente, donde contempla distintos ingresos que uno puede tener durante toda su vida. Acá contempla uno y es estable durante toda la proyección que se hace de vida, ¿no? Si uno cobra 10.000, se proyecta durante todos los años esos 10.000, ¿no? Por año, ¿no? Es un supuesto bastante fuerte porque tendría que tener, por lo menos en algún momento, la posibilidad de aumentarlo o de tener distintos tipos de ingresos, por ejemplo. No existe en este caso riqueza inicial, uno no parte con una riqueza, ni tampoco hay herencia, ¿no? Yo no dejo herencia a mis hijos, ni tampoco parto con una riqueza. Eso en algunos ejercicios, cuando ustedes lo ven en los libros, por ahí hay herencia, ¿no? Se parte de una herencia, se parte de un nivel de ingreso, como que me dejaron determinado, y yo a veces también tengo que contemplar dejar algo para mis hijos. En estos ejercicios que vamos a ver nosotros, no hay riqueza ni hay herencia. También es un supuesto fuerte. No existe variación de precios, acá estamos contemplando que no hay por eso es que el ingreso laboral siempre es el mismo. Imagínense en Argentina si uno contempla que siempre sea 10.000 y a los 2 o 3 años ya no podés consumir absolutamente más nada porque perdiste el poder adquisitivo totalmente por los niveles de inflación que hay. Bueno, acá no se contempla una variación de precios. Por eso es que se puede vivir toda la vida con un nivel de ingreso y mantener tu nivel de vida, ¿no? Porque no tenés inflación, no tenés pérdida del poder adquisitivo. Cosa que también es un supuesto bastante fuerte. No existe interés sobre el ahorro, o sea, uno puede ahorrar, puede ponerlo en un plazo fijo en general o en algún otro tipo de inversión financiera que te genere algún tipo de interés y eso te aumenta tu ganancia financiera. Bueno, en este caso no existe eso, cosa que en la realidad sí existe. También, cuando uno se mete más en esta teoría, se levanta que se permite contemplar un interés sobre el ahorro, nosotros no lo vamos a ver. Y bueno, esto que ya lo dije antes, que no hay un sistema jubilatorio, ¿no? Cuando deja de trabajar, el ingreso pasa a ser cero. No hay nada de jubilación. Una vez dicho todos estos supuestos y todas estas cosas que hay que contemplar en esta teoría de ciclo vital, vamos a meternos en el ejercicio 9, que dice, supongamos que una persona comienza a trabajar a los 20 años y que con anterioridad estaba a cargo de sus padres. O sea, mi vida, mi análisis empieza a los 20 años. No me interesa para mi análisis de la teoría del ciclo vital contemplar los años anteriores en que me mantuvieron mis padres. Para contemplar esta idea de consumo, tengo que empezar a contemplarla a partir de mi vida laboral, de que yo inicie mi vida laboral, que en este caso es a los 20 años. Se jubila a los 65 años y estima morir a los 85 años.
si su renta laboral anual es de 50.000 pesos, o sea, por mes recibe, anual, perdón, por año recibe 50.000 pesos. Cuantificar el consumo anual, cuál va a ser el consumo por año de esta persona según la teoría del ciclo vital. Calcular la propensión marginal a consumir, el ahorro, el desahorro, y después tenemos dos variaciones que las vamos a ver. Entonces, tenemos, trabaja durante 20 años, o sea que la vida activa de esta persona, la vida activa es la vida laboral, la vida que va a trabajar, son 20 años. Desde los 20 años, son los 20 años. Se jubila a los 65 años. Fallece a los 85 años. Y tiene un ingreso laboral de 50.000 al año durante toda su vida. Esta teoría, ¿qué nos dice? Este ingreso anual que yo tengo todos los años, por mi vida activa, que son cada uno de los años en que yo voy a percibir este ingreso, va a ser mi riqueza total acumulada, ¿no? Va a ser toda mi plata que yo voy a tener durante toda mi vida desde que empiezo a trabajar. Desde que empiezo a trabajar hasta que me jubilo, es mi vida activa. Todo eso son, cada uno de esos años recibo 50.000. O sea que si yo lo multiplico, me da toda mi masa laboral, mi riqueza que yo voy a tener si yo lo acumulo durante todos esos años. Eso, ¿qué voy a hacer? Tiene que ser igual a ¿qué? A mi consumo anual por mi vida total, porque yo toda mi vida voy a tener que tener un consumo. Entonces, toda esta masa que yo tengo, toda esta torta de plata, por ejemplo, la voy a tener, tiene que ser igual a el consumo anual, consumo, por mi vida total, por toda mi vida. Porque yo toda mi vida, desde los 20 años, ¿no? Contemplo, desde los 20 años hasta que me muera, tengo que consumir. Y tengo que tratar de que ese consumo sea lo más uniforme posible. Si despejo el consumo anual, me va a quedar. Sí. La vida activa no serían 45 años que empieza a trabajar a los 20 y se jubila a los 65. Sí, acá es la vida donde empieza. Este de acá es donde empieza a trabajar. O sea, si se jubila a los 65, tenés 45 años. Esto está mal acá. Vamos a sacar. No sé por qué no está funcionando esto. Ahora se jubila a... No sé por qué se traba el teclado. Ahora sí, eso de la vida actual ahí está mal. Si yo despejo el consumo, me va a quedar, lo que tengo que pasar es la vida total para el otro lado, ¿no? Me va a quedar vida activa sobre vida total por el ingreso. Esto de vida activa sobre vida total es lo que me va a dar la propensión marginal a consumir. Y me va a quedar una función de largo plazo como la que veíamos en Kuznets y como la que veíamos en el de ingreso permanente. Con un concepto distinto, pero la forma funcional es la misma. Entonces, empecemos. ¿Cómo se hace este gráfico? Tenemos el tiempo en el eje de las abscisas y tenemos el ingreso y el consumo en el eje de las ordenadas. Mi vida empieza a los 20 años. Esto en general, cuando hay riqueza, ustedes lo pueden ver que esto empieza de acá arriba. En vez de empezar de cero, mi ingreso empieza desde un punto más arriba porque tengo una riqueza que me dejaron, una herencia que me dejaron. Pero bueno, eso por ahí lo pueden ver, les digo, porque por ahí lo pueden ver en algún gráfico. Entonces, ¿qué pasa? Empieza mi inicio de vida activa, empiezo a trabajar, cobro 50.000, a los 21, a los 22, a los 23, a los 24, hasta los 65. Todo esto es lo que yo acumulo. Si yo hago los 50.000 que yo cobro por año por la vida activa, que sería todos los años, los 45 años que yo trabajo, me da los 2.250.000, que es mi riqueza total. Esa riqueza total, a los 65 años, empieza a caer, porque hasta acá llegué, ¿no? A los 65 años me jubilo.
dejo de trabajar y tengo que seguir viviendo hasta los 85. Pero acá el ingreso tiene que empezar a caer, a bajar, ¿no? Empiezo a utilizar toda esa torta. ¿Cómo hago para que esto sea lo más parejo posible? ¿No? Porque yo tengo toda la torta que la tengo que dividir durante toda mi vida. Bueno, tiene que ser lo más uniforme posible. Entonces, tengo mi ingreso que es 50.000. Entonces acá tenemos el ingreso que lo vamos a recibir durante todos los años hasta la jubilación. Hasta acá, de 50.000. Una vida activa de 45 años, una vida inactiva, ojo, de jubilación, de 20 años, que es la diferencia entre 85 y 65, y una vida total de 65 años, que sería 85 menos 20 años. Es como que mi vida empieza a los 20 años, el resto no importa. Mi vida total no son 85 años, ojo con esto que por ahí se suelen confundir, sino que son 65 años, que es lo que yo contemplo para calcular mi consumo. Todo mi anterior, hasta los 20 años, mi consumo me lo daba mis padres, entonces no me importa para el cálculo. Lo que tengo que hacer acá entonces es sacar el consumo. ¿Cómo calculo yo mi consumo lo más uniformemente posible con todo este esquema? Entonces, mi consumo, paso el consumo para la vida total para este lado, y me queda vida activa, vida total sobre ingreso anual. La vida activa es 45, la vida total es 65, o sea que tengo una propensión marginal a consumir del 0,7 por 50.000, que es mi ingreso anual. Mi consumo anual, entonces yo por año, como cobro 50.000, voy a consumir 34.614,4, que es lo que yo puse acá, este que está acá. Entonces agarramos, teníamos los 50.000, esto lo sacamos, y tengo ahora el consumo. El consumo el ingreso es hasta acá, hasta mi vida activa. Ahora el consumo es durante toda mi vida, hasta el fin de mi vida. O sea que es hasta los 85 años. Todo esto es mi ingreso hasta acá, y todo esto es lo que yo quiero mantener, mi consumo uniforme durante toda mi vida. Entonces se me arman dos esquemas acá que tenemos, que es este que tengo acá, amarillo y el verde. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es lo amarillo? El ingreso durante todas. Que va a gastar. El ingreso es 50.000. Este es el ingreso, la línea esta. El ahorro. Lo que tendría que gastar cada año para que pueda vivir bien, digamos, todo el tiempo esa plata. Este es mi ingreso. 50.000 es estable durante toda mi vida activa hasta que dejo de trabajar. Consumo 34.000 durante toda mi vida. O sea que durante toda mi vida activa recibo 50.000, pero consumo 34. O sea que esto es el ahorro. Esta es la diferencia. Siempre que ustedes tengan en cuenta del ingreso, lo que no se consume, se ahorra. Entonces, todo esto es el ahorro que yo voy teniendo por año. Entonces, el cuadro amarillo o lo que está pintado es lo que ahorra. El cuadro amarillo, lo que está pintado de amarillo, es lo mismo. El cuadro amarillo pintado es todo el ahorro de todos los 45 años. Si yo lo contemplo en un solo día, en un solo año, sería el ahorro anual. El ahorro anual sería 50.000 menos 24.615,4. Eso sería el ahorro que yo tengo en un solo año. Cobro 50.000 y me consumo 34.615,4. Por lo tanto, ese año ahorro 15.384,6. Eso lo hago durante 45 años. Yo durante 45 años ahorro todos los años, porque es anual, todos los años, 15.348,6. Entonces, claro, todo esto ahorro, a mí lo que me tiene que servir es para poder seguir manteniendo acá este mismo nivel de vida, este mismo nivel de consumo cuando yo ya no tengo ingresos. Ya mi ingreso es igual a 0.
que sería mi desahorro. Todo este ahorro me tiene que permitir a mí consumir durante los 20 años que me restan de vida este mismo nivel de consumo, mantener este nivel de consumo. Yo quiero mantener el mismo nivel de vida por más que no trabaje. Entonces, eso es lo que tenemos que corroborar. Acá tenemos el ahorro y acá tenemos el desahorro. Bien. Esto es lo que habíamos calculado recién. Vamos a copiarlo de lo que teníamos acá. Este es todo mi ahorro anual. Todo el ahorro que yo tenía anualmente. Si yo este ahorro que tengo acá lo multiplico por la vida activa, por todos los años, sería por 45 años, esto me va a dar, tengo 15.000 por 45. 692.307. 692.300. Ese es todo el cuadrado amarillo. ¿Se entiende? Sería igual que decir, mi vida activa por el ahorro o por el ingreso menos el ingreso anual menos el consumo anual. ¿Sí? Que sería, ese paréntesis sería el ahorro anual. Ese es el ahorro que yo tengo todos los años. Por toda mi vida activa, sería por los 45 años, me va a dar esto amarillo que yo tengo acá. El ahorro total. Yo durante toda mi vida activa voy a ahorrar 692.307. ¿Y eso qué tiene que ser igual? A esto, ¿no? A mi desahorro. Toda esta plata que yo ahorré durante mi vida activa, ahora me tiene que alcanzar para cubrirme el consumo durante estos años. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? El desahorro, ¿a qué va a ser igual? Es la vida, mi vida inactiva, sería mi vida total menos mi vida activa. ¿No? Que esto sería por, ahí estoy sacando la diferencia de esto, por el consumo. Durante toda esta mi vida, que sería mi vida inactiva, sería por el consumo anual. Por el consumo. Que es lo mismo que decir mi vida inactiva, son estos, mi vida inactiva por el consumo. ¿Sí? Entonces lo puedo calcular y decir, bueno, mi vida inactiva son 20 años. ¿No? 20 por el consumo, 34.615,4. Puede ser que no les dé tal cual por los decimales. Me da 692.308. Es por una cuestión de decimales. Acá 307 y 308. O sea, me va a faltar un peso para poder gastar todo el desahorro. ¿Se entiende, chicos? Nos da lo mismo. Todo el ahorro que yo ahorré durante toda mi vida activa es lo que me va a servir para seguir manteniendo este consumo durante mi vida inactiva. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. ¿Cómo sacamos? Acá es para medir nada más, para poder obtener la fórmula del ahorro, ¿no? Sería el ahorro anual, es el ingreso anual, otra forma de verlo, menos el consumo anual, que es lo que estábamos viendo ahí, los 50.000 menos los 34.000, 600 y algo. Si uno pone acá la fórmula,
del consumo, vida activa sobre vida total por el ingreso anual, lo que podemos hacer es sacar este paréntesis y sacar factor común ingreso anual. Entonces saco factor común ingreso anual y me queda 1 menos vida activa sobre vida total. Resuelvo esto y me queda vida total menos vida activa es la vida inactiva sobre vida total. Si yo lo calculo, esto es 20 sobre 65, me va a dar la propensión marginal a ahorrar, que es 0,3, porque la propensión marginal a consumir era de 0,7. Todo eso se sigue contemplando. Por los 50.000, si yo tengo la fórmula, por ejemplo, sería 50.000 por 0,3, me va a dar el ahorro anual de 15.384,6, que era lo que yo había calculado antes, como la diferencia directamente de estas dos. Esto es por año. Por la vida activa, que son durante 45 años, yo junto estos 15.000 pesos, me va a dar el ahorro total. El ahorro total es lo que sacamos recién, los 692.307, que es lo que me va después a servir para el desahorro, para poder consumir durante los 20 años de vida inactiva el mismo nivel de consumo. Bien. No sé qué hacer acá. Estoy acá. Bien. El punto D nos dice, ahora acá esto lo vamos a modificar, era lo que estaba antes, ¿no? Pero uno lo que puede ver acá es que todo esto depende de mi edad jubilatoria, primero del ingreso, obviamente, que yo estimo, es fundamental. Después, de mi edad jubilatoria. Acá tiene mucho que ver la edad en que uno se jubila y la edad en que uno estima que se va a morir, ¿no? Porque todo eso me va a variar según si yo tengo que ahorrar más o ahorrar menos, porque si me jubilo antes voy a tener más vida inactiva, si me jubilo antes y encima tengo más expectativa de vida, en vez de morirme a los 85, me muero a los 90, más todavía tengo que solventar mi vida inactiva. Entonces voy a tener que sacrificar más ahorro, más consumo, digamos, ahorrando más durante mi vida activa. Eso es todo lo que ustedes tienen que ir razonando de esta teoría. Supongamos, dice acá, que qué sucede con el consumo anual ahora, si la edad jubilatoria se eleva a los 70 años. Ahora la persona, en vez de jubilarse a los 65, se jubila a los 70 años. Entonces, acá tenemos que hacer los cálculos de vuelta de todo esto. Entonces tenemos que la vida esta va a ser a los 70 años. Ahí tenemos los 70 menos los 20 años, tenemos una vida activa ahora de 50 años, una vida activa mayor. Es como si esto se corriera, pero no lo vamos a correr ahora porque si no lo modificamos directamente acá, pero ahora tenemos una vida mucho mayor, ¿no? Se puede correr un poco, porque ahora son 70 años, no 65. Entonces tenemos una vida activa mucho mayor. Esto nos va a implicar un mayor tiempo de tener este ingreso, ¿no? Por más tiempo yo voy a recibir este ingreso. Por 50 años, antes era por 45. Y me sigo muriendo a la misma edad, a los 85 años. Por lo tanto, acá mi vida inactiva es de 15 años. O sea, tengo menos años de vida inactiva. Que a simple vista uno tiene que, cuando uno lo piensa, decir, bueno, tengo más años de vida activa y tengo menos años de vida inactiva, me tiene que aumentar el consumo. Voy a necesitar ahorrar menos. ¿Se entiende eso, no? Porque voy a tener tengo menos vida para solventar inactivamente. Y la vida total sigue siendo 65 años, porque me sigo muriendo a la misma edad. Entonces, cuando calculamos el consumo es vida activa ahora, que son los 50 años, sobre la vida total, los 65. Fíjense, si calculamos la propensión marginal a consumir acá, antes era 0,7, ahora es 50 dividido 65, nos da 0,77.
acá la propensión marginal a consumir aumentó a 0,77, antes era 0,7, ¿no? Por los 50.000, me da que ahora voy a consumir 38.461, ¿no? Cuando antes el consumo era 34.000, ¿no? Vamos a ponerlo acá. 34.615. Ay, perdón, no copié mal. Espera acá. Y este es, ponemos acá, este es el consumo ahora que voy a tener. De 38.461. Un consumo mayor. Entonces, si lo queremos hacer mejor, un consumo un poco mayor, ¿no? Este va a ser el consumo. Voy a consumir ahora 38.461. Me aumentó la propensión marginal a consumir y me aumentó el consumo con respecto a el ejercicio anterior donde teníamos una vida activa de menos años. ¿Sí? El E nos dice qué sucede con el consumo anual si la edad estimada del final de la vida se eleva a los 90 años ahora. Ahora lo que está cambiando es la riqueza total, son esto, ¿no? Me sigo jubilando a los 65 años, pero ahora mi esperanza de vida no son 85 años, son 90 años. O sea que me está aumentando mi vida inactiva, podríamos hacer algo así, ¿no? Como que esto, se venga más para acá. Ahora aumentó mi vida inactiva. Yo voy a tener que consumir ahora hasta los 90 años, acá. Por lo tanto, el desahorro es mayor, o sea, lo que yo voy a tener como desahorro va a aumentar. Eso me va a implicar que voy a tener que tener un mayor ahorro. Si yo tengo que tener un mayor ahorro para poder solventar este desahorro, mi consumo va a tener que bajar durante toda mi vida. Acá lo que vamos a tener, ahora tenemos, teníamos 20 años y ahora nuestra vida inactiva es de 25 años. Pero también nos aumentó la vida total. La vida total ahora pasó a 70 años. Es de 90 menos 20. Son 70 años. O sea, lo que nos está aumentando de la propensión marginal a consumir es el denominador. Porque la vida activa sigo trabajando la misma cantidad de años, 45 años. Pero ahora voy a vivir más. Por lo tanto, tengo una mayor vida inactiva. Por lo tanto, la vida total me aumentó. En este caso, si uno quiere sacar la propensión marginal a consumir, tenemos que hacer los 45 dividido 70. Y acá nos va a quedar que bajó, 0,64. Ahora tengo que consumir menos del ingreso. Antes era 34 el consumo, y ahora si lo multiplico por los 50.000 que cobro todos los años, mi consumo, vamos a sacarlo de acá, ahora va a ser de 32.142. O sea que es un consumo que en teoría tiene que ser menor. Vamos a hacerlo un poco más exagerado, pero esto me implica que me tiene que aumentar el ahorro para poder financiar este desahorro. Que lo pueden calcular. Al ahorro ustedes hacen la vida activa. Si quieren calcular el ahorro, a diferencia de lo que era el otro, es vida activa por la diferencia que hay entre 50.000, el ahorro, digamos, menos 50.000, menos 32.142. Y esto va a ser, esto es el ahorro. Esto es el ahorro total. Todo ese cuadrado, rectángulo amarillo. Entonces tenemos 50.000, si lo queremos calcular, menos los 32.142,
eso me da que tengo un ahorro anual de 17.858 por todos los años que hago eso, que sería mi vida activa, por los 45 años, son 803.610. Recuerden que antes era 600 y algo, ¿no? 600.000 y algo. Era 692.000. Y ahora aumentó el ahorro a 803.610. Tuve que aumentar el ahorro porque tengo más vida inactiva que financiar, que después tratar de financiar o desahorro, tengo más años de vida de desahorro para seguir manteniendo este consumo. ¿Sí? Obviamente que el desahorro también les tiene que dar igual, ¿no? Acá tienen que calcular la vida inactiva para el desahorro. Desahorro total también. Sería todo ese ciclo, sería la vida inactiva, 25, por el consumo, por todo lo que yo voy a consumir. Es base por altura. O sea, entonces la base por altura, no que, cómo se calcula un rectángulo, ¿no? Por 32.142. Si calculan eso, 25 años para consumir 32.142 todos los años, es 803, lo mismo, 803, da una pequeña diferencia que es más que nada por los decimales, pero bueno, se tiene que acercar lo máximo posible para financiar esto que se financia para esto. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Por eso tiene mucho que ver el tema de la vida laboral, la vida activa, la expectativa de vida de muerte. Entonces tiene mucho que ver para calcular el consumo y para calcular, obviamente, el ahorro que va a tener para después poder financiar. Y lo fundamental es esto, ¿no? Mantener esto lo más estable posible durante toda su vida. Para eso lo hace. ¿Alguna duda, chicos? Yo tenía una duda, profe, el tema de la vida pasiva, ¿cómo se sacaba? Porque yo lo que hice fue sacar 90 menos 45. No sé si ese es el cálculo que se tiene que hacer. Menos 65, este. Menos 65. Bien. La vida inactiva. Eso es la vida inactiva. A partir de los 65 años yo dejo de trabajar y vivo hasta los 90 años. Entonces, es 90 menos 65, los 25 años de vida inactiva. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, acá termina el práctico, chicos. Más allá de que ustedes pueden practicar estos ejercicios, el ejercicio este último, me pueden cambiar los números. Empiezo a trabajar a los 18 años, me jubilo a los 62 y estimo que voy a morir a los 87. Y bueno, hagan todo el cálculo, esos son más o menos las cosas que se les va a tomar. Tienen que siempre calcular el consumo, la propensión marginal a consumir, el ahorro anual, que en este caso es la diferencia de estos dos, y después el ahorro total, lo mismo que el desahorro. Me pueden preguntar, el anual tienen que tener en cuenta eso. Si les piden el ahorro anual y el ahorro total, saquen los dos. Y bien claro, el ahorro anual es tanto, el ahorro total es tanto, el consumo anual es tanto, la propensión marginal, porque ustedes a veces se les pregunta todo esto en un parcial y sacan el ahorro total, y listo. Y hay una parte que no está contestada, por más que implícitamente esté acá, la diferencia de estos dos, pero si les dice los dos, el ahorro anual y el ahorro total, tienen que dejar bien explícito el ahorro anual y el ahorro total. El desahorro, que puede ser anual, por año, o directamente por los 25 años. El por año, por los 25 años, son los 803. La propensión marginal a consumir, el consumo anual, todo tiene que estar calculado. Tiene que estar bien graficado esta parte de acá, ¿no? También. No es una escala perfecta, pero bueno. Profe, da una consulta. Sí. La propensión marginal a ahorrar me da 0,36, lo que me da por resultado 810.000. ¿Esa diferencia de esos 7.000 es aceptable por el tema de los decimales? Sí, tal cual. Sí, es así. Perfecto.
La propensión marginal a ahorrar, vos la sacás con la fórmula, te tendría que dar la vida inactiva, que son los 25, dividido la vida total, que son 70 años. Y te da 0,35, 7. O sea, sería 0,36, que sería lo que te falta para los 0,64. Sí, en realidad yo lo hago más fácil directamente que con la proporción marginal a consumir, es la diferencia. Sí. Sí, igual te da bastante bien, te da 0,357, 0,357, que si uno lo resume a 2 decimales te va a dar 0,36. Sí, es la diferencia. Igual lo tienen que sacar como la diferencia, pero es 0,36. Obviamente que cuando se trabaja con decimal y como el primer ejercicio que tenía más decimales, pasa esto, ¿no? Por más que esto tiene que ser igual, esto tiene que ser totalmente igual. Este rectángulo tiene que ser igual a este rectángulo. Al final de la vida, como dijimos, no hay herencia, no se deja nada, por lo tanto se gasta absolutamente todo. Esto ustedes, cuando les da distinto así, ponen la diferencia, es por una cuestión de decimales, pero tienen que aclarar que esto es totalmente igual. No se deja plata, cuando mueren a los 90, no se deja plata para los hijos. Por eso dice que acá uno de los supuestos es que no hay herencia. Por lo tanto, esto implica que esto y esto tiene que ser igual. Si no, esto tendría que ser más chico, yo no lo consumiría todo, puedo consumir menos en mi vida inactiva, porque ya me considero que no tengo que darme tantos lujos como en mi vida activa, consumo menos y habría una parte que le dejaría a mi hijo, por ejemplo. A mis hijos. Y eso sería contemplar la herencia. Y acá no se contempla herencia. Bien, chicos, el resto que queda del trabajo práctico es selección de alternativas. ¿Qué es todo esto? Son cuestiones bastante sencillas. Yo después, obviamente que cuando yo suba esto, están todos acá, cuál es la correcta. ¿Por qué empieza el 16? Ah, del 10, está bien, empieza del 10. Está acá cuál es la correcta, de todo, de la elección de alternativas, absolutamente todo. Yo lo que les aconsejo es, nada, que cuando estudien el tema, no les digo ya, bueno, obviamente que tienen que volver a rever las cosas, pero eso está bueno que cuando dejarlo y cuando estudien el tema, intentar hacerlo solos. Y después tienen ahí cuál es la respuesta correcta. Si no lo entienden, por qué fue esa respuesta correcta, bueno, ahí lo consultan por el Facebook, o me mandan un mail o algo y lo consultan. Pero la idea de esta elección de alternativas es un poco eso, ver qué tanto entendieron ustedes del tema. Así que no hay nada que no se haya visto acá durante el práctico o durante la parte teórica, son cuestiones bastante sencillas. Está bueno que sea como una mini pruebita para ustedes. Si ustedes leen el tema, piensan que entendieron el tema, la unidad de consumo, la unidad 2, y hacen esto, bueno, acá no hay ejercicios, acá hay nada más, no hay ejercicios con números, sino que son todos elección de alternativas. Pero por lo menos es como un testeo para ustedes, decir, sí, mira, entendí, de todas las que hay, pegué la mayoría, y las que no pegué, la entiendo por cuál era la otra respuesta correcta. Pero nada, ustedes obviamente que pueden hacer lo que quieran y pueden directamente mirar las respuestas, y ya está, porque yo esto lo voy a subir. Pero es un consejo que en realidad está hecho para eso. Esa es la intención que tiene eso. Que ustedes, cuando puedan y cuando se pongan a ver la unidad 2, a leer lo que corresponde de la unidad 2, la parte teórica, y hacer el práctico de vuelta. Intenten hacer esto, la elección de alternativas. Para ver si entendieron un poco del tema o les quedan muchas dudas. Obviamente, cualquier cosa, nos escriben a cualquiera, por Facebook puede contestar cualquiera, o particular a mí. Bueno, Petco ahora está caída, pero si no por Petco me escriben, pero creo que es hasta 1 o 2 días, nada más, así que por ahora, de última, nos podemos manejar con Facebook. Y hasta acá llegamos, chicos. Bueno, profe, gracias. ¿Tienen alguna Gracias, duda? profe. Después yo acomodo el práctico sí, el PowerPoint todo lo que está en gris lo saco, eso no va, lo que tienen este color, y dejo la parte práctica nada más. Igual el resto también está en la teoría, así que
no se preocupen. Cualquier duda, cuando ustedes lean esto, es una materia que se va complejizando, no son todos los temas iguales, empiezan los temas fácil, como un trabajo práctico 1, un trabajo práctico 2, fácil también, el 3 ya se empieza a complejizar, el 4, el 5, hasta el 7 y el 8 que son los más complejos. Y todo está relacionado. Si tienen un tiempito por ahí, dedíquenle para que no se les acumulen tanto las dudas, ¿sí? Porque si no, arrastran lo no entendido, lo van arrastrando, y llegan al 7, 8 con preguntas o por no entendiendo cosas de inversión o de consumo que eran del capítulo 2, y es más difícil después que lo entiendan con todo relacionado, con todas las variables relacionadas. Por ahí cuando tengan un tiempito, péguenle una mirada a la teoría, a esta parte de la práctica, no como para estudiar para un parcial, y vayan anotándose las dudas aunque sea. Entonces, van entendiendo medianamente los temas, y si los van llevando, van a ver que es mucho más fácil después. Sobre todo las últimas unidades que se integra todo, que es la 7 y la 8, donde están todas las variables y todos los prácticos también integrados. Bueno, chicos, hasta acá llegamos, 7:53, así que si no tienen dudas, el lunes tienen clase, ya empezaría la unidad 3, que es inversión, que es otro componente de la demanda agregada. La parte teórica. Profe, ¿Sí? quiero consultarle algo, pero era lo que le había preguntado la clase pasada, si había podido aceptarme en Facebook, que yo no podía ver todas las noticias y novedades que ponían. Pensé que te habían aceptado porque Rosana estuvo subiendo cosas, viste que subieron la parte teórica de esto, de la unidad 2, y ahí ella se fija para aceptar. Así que déjame anotar tu nombre, Ana Ascurra. Y bueno, y le digo, o me meto yo mañana y te acepto. Me parece raro que no te haya... Por eso me quedé tranquila, dijo, seguramente te ha aceptado porque como estuvo subiendo cosas se metió en el Facebook, pero seguramente capaz que no te vio o alguien miró, viste, y ya no figurás más como alguien nuevo, así que te voy a buscar. Bueno, gracias, profe. Listo. Cualquier cosa escribí en el Facebook, eso, si para mañana no podés escribir en el Facebook. Bueno, que alguna amiga o algo nos haga acordar. Yo mañana ya me lo anoté, así que mañana me meto y te acepto. ¿Listo? Gracias. Bueno, chicos, buen fin de, nos vemos, bueno, el lunes no, pero Chao, profe. con Rosana seguramente.